¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Nuevamente dependiendo del horario en el que ustedes han decidido ver esta clase y tomarla aquí con nosotros. Bienvenidos nuevamente a su colegio de empresarios. Vamos a dar el día de hoy seguimiento a nuestra clase número 5, el entorno global de las empresas. Y hoy vamos a empezar a ver cosas bien interesantes con respecto a la parte de estrategias internacionales de mercadotecnia. Vamos a ver el día de hoy lo que nosotros entendemos como ética empresarial. Entonces, comenzamos. Bueno, la ética como una rama de la parte, digámoslo así, de la filosofía de las compañías, bueno, pues nos pide ver cuál es el comportamiento de la gente que está dentro de esas compañías. Entonces, bueno, su comportamiento lo va a calificar. En términos de ética, no hay bueno o hay malo. Hay bueno o hay malo dependiendo del país o el lugar en donde estemos. Sin embargo, haciendo un promedio del lugar en donde nosotros vivimos, que es el globo, el planeta como tal, pues entonces ahora hay una propuesta de algo que le llaman ellos como ética de orden global, que de alguna manera nos va a calificar lo bueno y lo malo dependiendo la conducta promedio global. Es algo bien interesante. Bueno, pues nosotros como empresarios, una parte importante en nuestro trabajo, nosotros tenemos que velar por este país, por este planeta, por el bien de la humanidad. No solamente de una pequeña comunidad o una pequeña región, sino de toda la orbe. Al final del día, hoy hemos tenido la conciencia de que vivimos completamente interconectados y que un problema que pasa en México puede afectar a la Antártida. Es decir, si hoy nosotros tenemos un problema de contaminación grave o importante, ese problema afecta a la Antártida y la Antártida, pues al final del día, que es nuestro, digámoslo así, aire acondicionado de todo el mundo, al verse afectado, pues afecta a todo el mundo. Entonces es importantísimo. Por eso vamos a hablar hoy de ese marco de la responsabilidad o de la ética empresarial de orden global. Y bueno, pues vamos a empezar esta primera parte. Y ahí tenemos en su pantalla, tienen una gráfica en donde tenemos ahí muchos muñequitos que tienen ahí cargando al planeta, y muy interesante los símbolos que estoy mandando con esta lámina, porque bueno, pues vienen de color verde, ¿no? Que habla mucho de la parte de la naturaleza, de esa parte ecológica importante, ¿no? Del medio ambiente. Y si se fijan, están rodeándolos un símbolo que es el símbolo de reciclaje, y en medio está el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí? Bueno, pues que todos quienes somos parte del problema tenemos que ser parte de la solución. Un ataque muy grande que hemos tenido los empresarios por décadas, por años, es que nosotros vamos simplemente a recoger ganancias y nos olvidamos, para recoger de esas ganancias, de todo el perjuicio que nosotros podamos hacer. Y entonces, pues dentro de ese perjuicio, pues entonces nosotros derribamos árboles, plantas, lugares, inclusive ahora hasta costumbres, ¿no? En los mares nos acabamos, secamos lagos, porque ponemos industrias. Entonces, esa parte es importante poderla ver. Nosotros como empresarios tenemos que ser los primeros responsables del medio ambiente, no solo de la comunidad en donde vivo,
sino del planeta en su conjunto. Si todos lo hacemos así, bueno, pues vamos a tener una ética responsable muy importante. Entonces, por eso ponemos esa frase que dice, todos quienes somos parte del problema, debemos ser parte de la solución. Y ahora me dirijo como empresario, ¿no? Por eso es importante que nosotros veamos el tipo de envase que vamos a ocupar. Un ejemplo, este tipo de envases que se ocupan para el agua, bueno, pues al final del día, este envase, si no tenemos una manera de poderlo reciclar y de poderlo reutilizar, estamos contaminando. Y cuando nos contamina, el poder tener, pues aquí, un poco de agua para que la gente lo pueda tomar. Por un lado, estamos dando un beneficio, que es el agua, pero por otro lado, si esto genera basura, estamos creando un mal. Entonces, por eso es importante ver que todo lo que yo hago como empresario, pues también tenga una solución importante. Y bueno, vamos a ver que en estos marcos, en Europa, por ejemplo, están ellos muy, muy adelantados en este tipo de técnicas. Ya lo veremos en su momento, pero bueno. El interés es de todos, es un buen negocio para todos cuidar la casa común. Si nosotros cuidamos la casa en donde todos vivimos, va a ser un buen negocio para todos. Pues por eso es importante, ¿no? Y por último, decimos ahí, lo que le sucede a la tierra, le sucede a los hijos de la tierra. Y por eso quiero ser enfático en esta parte, ¿no? Los hijos de la tierra al final del día somos nosotros. Nosotros vamos a ser también perjudicados de nuestras malas prácticas. Entonces, mal que bien, hay que empezar a tener esta parte de conciencia empresarial. Fíjense, dentro de este nuevo marco ético mundial, pues no solamente está la parte del medio ambiente, la parte del medio ambiente es una de todos los elementos de ética empresarial que tenemos que ver. ¿Cuáles son? Vamos a leerlos aquí, fíjense. Los objetivos del milenio, este es el pacto global y la carta de la tierra. Así lo ponemos, ¿no? Para que vean todo este tipo de cosas. Por ejemplo, la inclusión social. La inclusión social es que todos los tipos de personas puedan convivir con nosotros, no haciendo distinción ni de credos, ni de estatus sociales. Entonces, súper importante. El desarrollo de las capacidades, ¿no? Todos debemos tener los mismos tipos de oportunidades. La vigilancia ciudadana, ¿no? Que todos seamos observantes de lo que pasa para que todos podamos alertarnos y tomar medidas inmediatas. La sostenibilidad, que todas las empresas, todos los productos sean sostenibles, no solamente sustentables. Ojo, el equilibrio ecológico, toda esa parte de lo que hablamos del medio ambiente, el buen gobierno corporativo, es decir, las buenas prácticas que nosotros como empresas estamos permeando. Decía un empresario japonés que el pescado se pudre desde la cabeza. O sea, hay que evitar que nosotros, como directores generales de las compañías, pues vayamos a podrir a toda la gente que está abajo de nosotros. Y entonces es importantísimo este buen gobierno corporativo. Cómo nosotros vamos a trabajar con ellos. La transparencia. Muy importante ser transparentes en todo esto. La democracia participativa y los derechos humanos. Bueno, pues desde el año 2000 se está articulando en una misma exigencia ética todos estos ámbitos, deberes personales, organizacionales, económicos, jurídicos, sociales, políticos y ambientales. Este es el nuevo marco ético mundial. Y bueno, hay 3 tipos de generaciones de ética. Empecemos por esto que nosotros le llamamos la ética personal, la del individuo. Entonces, es esto que nosotros hablamos de lo que es bien y lo que es mal para un individuo. En este campo de las relaciones inmediatas de copresencia. Entonces, para lo que a mí está bien, para el otro puede estar mal. Y es la primera parte importante. Tratar de permear esa parte de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero después, esta ética personal se genera en una segunda etapa en lo que nosotros entendemos como la ética social. Lo que es justo y lo que es injusto. En este campo de las relaciones sociales, ahora sí, ya no es el individuo que considera bueno o malo, sino ahora, ¿cómo lo considera el conjunto de individuos de la comunidad en donde viven? ¿Es justo o es injusto?
Y la tercera, que es cuando ya lo entendemos, pero ya a través de todo el orbe, lo que nosotros llamamos la sostenibilidad y la insostenibilidad, en el campo de las relaciones sistémicas globales, es decir, cómo ya en la relación de todas estas comunidades en el mundo, cómo ya nosotros podemos empezar a relacionarnos. Entonces, estos son los tres grandes esquemas de generaciones de la ética, en donde, si bien, como ya vimos, empezamos desde esta ética personal y queremos llegar a esta ética global, pasando por esta parte muy compleja de cómo tenemos nosotros que sacar ese promedio de orden global, ¿no? Y aquí, importante, la palabra sostenible es la satisfacción, el satisfactorio, el bien, el soportable, la justicia, lo durable, la pertinencia sistémica, ¿no? Pues para que lo tengamos muy entendido. Entonces, ahora sí ya debemos practicar estas tres éticas a la vez, la de la bondad, la de la justicia y la de la sostenibilidad, porque de esa manera, pues nuestros negocios van a poder trabajar en esta parte en esta tríada importante, ¿no? Primero, pues tener la buena voluntad, es una parte importante. Luego, realizar, obviamente, todo en base a los derechos humanos y cuidar la tierra patria común, ¿no? Y hablamos de la tierra patria común porque es la de todos. Eso es lo que nosotros queremos. Y bueno, pues estas nuestras prácticas, enseñanzas, están a la altura de la complejización de la ética en la era global. Y esto es lo que nosotros entendemos como el promedio de la ética en toda la orbe. Bueno, pues la responsabilidad social es la herramienta de ética global para las organizaciones. Y hoy está muy de moda, incluso esta que nosotros llamamos la certificación en responsabilidad social, ¿no? O lo que ahora nosotros llamamos como la empresa socialmente responsable, ¿no? Bueno, pues esto es un instrumento para gerenciar impactos colaterales de nuestras actividades colectivas. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a minimizar ese impacto que nosotros hacemos a la sociedad, a la comunidad, ¿no? Y hacerlo lo más transparente posible. Y bueno, pues aquí vamos a ver algunas de las cosas, ¿no? Por ejemplo, por un lado tenemos, la organización debe responder por sus pretensiones endógenas y sus impactos exógenos. Y responder a las partes interesadas, vinculadas y las partes afectadas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues, por un lado, la excelencia, la democracia y la ecología, y por otro lado, pues queremos buscar el mejoramiento continuo de todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Y entonces, importante, primero, que seamos congruentes con nuestra misión y visión organizacional. Es decir, nosotros lo que queremos es tener tal vez un buen producto, pero no necesariamente tenemos nosotros que ir a impactar o dañar a otra comunidad. Luego hacer este diagnóstico permanente de los efectos colaterales y acatamiento de estándares universales de buenas prácticas. Y aquí vamos a ver que hay una serie importante de buenas prácticas que ya hoy a través de los ISO, de los estándares internacionales, ya están muy bien marcados y eso nos va a ayudar a diagnosticar cómo estoy conforme a los impactos que mi empresa está dando. Y luego la transparencia y calidad del diálogo asociado en los diversos grupos de interés internos y externos, y esto es importante, que nosotros seamos tan transparentes con estas partes interesadas, que les demos la información de tal cual es el impacto que nosotros tenemos, tal cual es el diagnóstico, para que nosotros podamos responder a este mejoramiento continuo. Y por último, la participación proactiva en el desarrollo humano sostenible, local y global, creando el capital social. Entonces, ya con esto podemos entender que ya entramos en una parte muy importante, ¿no? Voy a ser congruente, voy a diagnosticarme, voy a ser transparente y voy a participar proactivamente. Esos son los puntos importantes que tenemos que ver. Para que entonces yo ya pueda estar establecido en estos 4 ejes de la responsabilidad social, voy a cooperar en un mundo mejor, producir bien, buenas cosas, ser sostenible y ser justo. Y entonces ya puedo hablar de genero un capital social, tengo una calidad de los servicios, una organización ambientalmente responsable y tengo un muy buen gobierno organizacional. Entonces, ya con esto
podemos empezar a ver cosas mucho más particulares, ¿no? Estos son los ejes principales de la ética empresarial de orden, ojo, de orden global. Y entonces, bueno, pues ya puede empezar a ver, pues, la gestión de impactos, dependiendo un reporte de sostenibilidad, asociar todas las partes interesadas, asociarse también con otras organizaciones, definir normas y estándares de gran difusión, indicadores como benchmarking, difusión de buenas prácticas, una buena ciudadanía corporativa global, una vigilancia ciudadana global y después esta trama global inteligente de ciudadanos e instituciones responsables de la sostenibilidad de la misma trama global que me regresa a los impactos. Y así lo podemos hacer, es un círculo de mejora continua. Entonces, empecemos por esta parte que nosotros llamamos la gestión de todos los impactos que podemos tener en cada una de estas partes de la cadena. Y ojo, el impacto no es solamente ambiental, ya lo estuvimos viendo, es también de la parte importante del trato, del derecho o del respeto a lo que es el ser humano. Entonces, bueno, pues la responsabilidad social, lo vamos a ver, es decir lo que se hace, ser transparentes en todos los reportes, algo que nosotros llamamos la accountability, ¿no? Es la parte más importante. Y hacer lo que se dice, ser congruente con sus valores y declaraciones. Y por último, bueno, seguir todos los estándares internacionales, ¿no? Consensuados para el desarrollo humano sostenible. Ser ético en la tierra patria común, como lo habíamos ya platicado. Y bueno, aquí vamos a ver un término importante de un momento, que es la SA 8000, que son los principios establecidos en diferentes instrumentos internacionales, ¿no? ¿Cuáles son estos instrumentos que ya tenemos y que podemos consultar nosotros? Hoy a nivel de clase, pues, vamos a ver nada más cuáles son y ya ustedes pueden investigar mucho más a detalle qué lleva cada uno. Es mucha documentación, esto incluso es parte, hay una maestría importante dedicada a la parte de la generación de responsabilidad social y bueno, aquí hay especialistas que pues de esto pueden ser los ojos vigías que ayuden a las compañías a lograr esa parte de su ética en responsabilidad. Entonces, bueno, el SA 8000 dice, debemos respetar estos principios. 1, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Existen estos principios de Declaración Universal de los Derechos Humanos. 2, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ¿no? Y importantísimo, ¿no? Hay compañías que hemos encontrado, que ustedes han visto, que de repente hay un libro que es le llaman el libro negro de McDonald's, en donde en este libro negro ponían ellos cosas realmente espeluznantes, ¿no? Porque decían una muñeca que era regalada en estos McTríos para niños, ¿no? Y que una niña tal vez en Oklahoma o en Nueva York estaba jugando con esa muñeca. Bueno, pues en una cadena bien interesante, esta muñeca estaba siendo fabricada por un niño en China que estaba siendo explotado, de la misma edad. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que soy una empresa que genero sonrisas cuando por el otro lado estoy explotando a los niños para lograr esas sonrisas de la gente que me paga? Eso es no ser una compañía completamente hecha en esta Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Entonces, el derecho del niño no solamente está en Nueva York, también está en los productores. Ojo con eso. La Convención Nacional de las Naciones Unidas para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, ¿no? Y desgraciadamente hoy hay compañías que están todavía discriminando a las mujeres en términos de los rangos que van a tener, de los sueldos o de los salarios, del tipo de actividades que pueden generar. Y ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar nosotros a trabajar. Bueno, bajo este marco, ahora sí vamos a poner un marco mucho más pequeño sobre lo que nosotros llamamos la Organización Internacional del Trabajo. Y entonces aquí nada más también les voy a decir cuáles son estos tipos de marcos que se manejan de orden en esta ética empresarial. Bueno, pues tenemos las convenciones 29 y 105 sobre trabajos forzados y esclavitud. La convención 87 que habla de la libertad de asociación,
Y esa libertad de asociación, ojo, importante, o sea, que dejemos que la gente sea libre con asociarse con quien quiera, siempre y cuando no perjudique, ¿sí?, nuestro trabajo dentro de la empresa. Entonces, importantísimo, hay que darles esa libertad, ¿no?, importante para que ellos puedan tener el credo que ellos quieran, ¿no?, puedan asistir, si ellos quieren, a la religión que ellos detenten, sin que eso tenga que estropear las actividades de la compañía. Y bueno, la Convención 98, el derecho de negociación colectiva, la Convención 100 y 111, igual remuneración para trabajadores y trabajadoras por trabajo de igual valor, eso es lo que nosotros podemos llamar como discriminación, la 135, que es la Convención sobre los representantes de los trabajadores, la 6, que es la Convención 138 y Recomendación 146 sobre la edad mínima de trabajo, la Convención 155 y la Recomendación 164, que es sobre la salud y la seguridad del trabajo, la 159, que nos habla de la rehabilitación vocacional y empleo de las personas discapacitadas, y eso es muy importante. Si vamos a tener personas discapacitadas en nuestros lugares de trabajo, en nuestras empresas, si vamos a tener personas discapacitadas, estas personas es muy importante que nosotros también les demos elementos para que ellas puedan vivir. Es decir, no solamente es darles trabajo, sino que puedan ellas transportarse dentro de nuestras instalaciones, que puedan ellas ocupar y trabajar de buena manera con instalaciones, y eso es importantísimo. Y después la Convención 177 del trabajo en el hogar, que también es algo muy importante, de repente eso lo descuidamos, y la 182, peores formas de trabajo infantil, ¿no? Entonces, con esto, yo nada más quiero recordarles que para que nosotros podamos tener una compañía respetable por toda una comunidad de orden global, porque al final del día, uno de estos problemas nos va a pegar. Entonces, si tenemos una compañía de orden global, sigamos con una estrategia también de ética global, ¿no? Veamos que en todas nuestras compañías la gente, la conducta de nuestra gente sea una conducta de orden global. Y bueno, ahí ya platicaremos ahora del tema de productos y servicios. Estábamos hablando en la clase anterior precisamente de cómo seleccionar estos mercados a los que vamos a ingresar, y bueno, aquí les puse una listita de lo que es la lista del mercadólogo para identificar el potencial del mercado, ¿no? Y bueno, pues primero, pues verificar las características demográficas de ese mercado, ¿no? Todas sus características demográficas. Luego sus características geográficas, sus factores económicos, los factores tecnológicos, los factores socioculturales y las metas y planes nacionales. Esto son los puntos que nosotros tenemos que tener listos para poder decidir a qué mercado voy a ingresar. Después, ¿cómo voy a ingresar a ese mercado? Ya habíamos visto en la clase anterior acerca de los métodos de negocio. Entonces, podemos hacerlo por inversión con otra empresa o vamos a hacer simplemente exportación, tal cual lo vimos en la clase anterior. Y para esto vamos a tener que empezar a ver qué cantidad de compromiso, riesgo y control de potencial de utilidades tenemos en cada una, porque podemos incluso diversificar y decidir, bueno, pues voy a hacer un poco de inversión directa, para esta línea de productos voy a hacer una exportación y para esta otra línea de productos a lo mejor voy a hacer un joint venture, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo desarrollaremos este programa de marketing global? Bueno, pues 5 estrategias internacionales de producto y promoción. ¿Cuáles son estas 5 estrategias internacionales? Bueno, pues aquí las tenemos. Tenemos la parte de no variar el producto, adaptar el producto, no variar la promoción, adaptar la promoción o la invención de productos para desarrollar productos nuevos. Entonces aquí, en esta gráfica es muy interesante porque ustedes van a ver muy bien cuando nos adaptamos a la comunicación, cuando es una adaptación dual, cuando hay una adaptación de producto, cuando hay una extensión de la recta y cuando hay invención de productos, ¿no? Ahora sí. La pregunta más importante de todos ustedes será, bueno, pues ahora, ¿cómo voy a evaluar el mercado global? ¿Cómo vamos a evaluarlo? Bueno, pues para poderlo evaluar, lo primero que tenemos que ver es la dinámica cultural, ¿no? Porque para poderlo evaluar tenemos que ver
¿En qué dinámica cultural vamos a llegar? Entonces aquí por eso le ponemos la dinámica cultural en la evaluación de mercados. Y bueno, los factores del entorno cultural. Primero, aquí tengo 3 grandes puntos de factores de entorno cultural. ¿Cómo los clientes ven y usan los productos? Ya hablábamos la clase anterior que hay algunos productos que los clientes en otros países los ocupan de manera diferente, ¿no? Entonces es importante ver cómo lo ven y cómo lo usan, porque la parte de uso nos puede hacer una diferencia en el tipo de venta, cómo lo vamos a vender. Bueno, las normas y la conducta en los negocios, ¿no? ¿Cuáles son las normas, cuáles son las conductas de negocios que ellos manejan? Y las tradiciones culturales, preferencias y conductas. ¿Cuáles son esas tradiciones culturales de preferencias y de conductas? Y bueno, aquí entonces tendremos, lo primero que tenemos que desmenuzar para poder llegar a todo esto es cuáles son los elementos de la cultura, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la cultura? Bueno, pues ahí lo pusimos en esta diapositiva, todos los elementos. Vamos a empezar. El primer elemento de una cultura nace a través de sus creencias. ¿Cuál es su creencia? ¿Cuál es su religión? Y eso es un elemento importante de la parte cultural, ¿no? El credo hace que ellos mantengan un cierto tipo de costumbre. Lo podemos ver pues, muy clásico en México, ¿no? Aquí la religión mueve masas, pero lo mismo que ustedes pueden observar en nuestra Basílica de Guadalupe, se puede observar también en los templos sintoístas en Asia. Entonces es importante comprender cuáles son los preceptos o los valores que nosotros tenemos, porque al final del día, de esa manera podemos ver cómo nuestro producto no va a afectar esa creencia o esa religión, ¿no? Entonces, importante. El arte, ¿no? ¿Cuál es lo que ellos manejan como algo bello? El arte es esa belleza en esos elementos que pueden ser visuales, auditivos, ¿no? Ese tipo de elementos que nosotros conocemos, cuáles pueden ser los buenos. Y esto nos va a ayudar mucho a la parte de poder conocer el tipo de promoción importante que queremos de cuáles son los elementos auditivos y los visuales que nos van a hacer lo más estético posible para lo que ellos crean importante, ¿no? Luego la historia, de dónde vienen, quiénes son, cómo se han forjado esas naciones, esos lugares a donde vamos, para que cuando mi producto vaya pueda hacer esa empatía importante con la historia, con la gente, ¿no? Luego la ciencia. ¿Cuáles son los avances tecnológicos que tienen? ¿Hasta dónde van ahora? Las costumbres. Esas personas, ¿qué costumbres tienen? ¿No? Eso nos va a ayudar mucho a poder tener esa empatía. ¿Y cuáles son las técnicas o tecnologías, llamémoslo así? ¿Cuáles son las tecnologías con las que cuentan? Para que entonces ya podamos decidir que todo roda sobre el mismo principio. Y eso es muy importante, ¿no? Yo no puedo llegar a vender Blu-rays, por ejemplo, en un lugar en donde no tienen televisiones, por ejemplo, o donde no conocen un Blu-ray, ¿no? Entonces es súper importante ver hasta dónde tiene esta parte técnica. Y con todos estos elementos, la religión, arte, historia, ciencia, costumbres y técnicas, pues ahora sí podemos ver cómo manejar esta cultura, ¿no? Y ahí tenemos esta parte de cultura. Ahora, ya entendemos cuáles son los elementos de la cultura. Ahora nosotros tenemos que empezar a verificar pues que esta cultura se va a confrontar, porque al final del día, cuando yo tengo una empresa de orden global, una empresa internacional, voy a tener que confrontar lo que yo estoy fabricando en un país a otro país. Pero cuando es de orden global, ya es a varios países. Y entonces, esto va a ser importante porque entonces mi producto tiene que ser lo más adecuado, lo más adaptado para un promedio de varios países, ¿no? Esa es una parte muy importante. Y entonces vamos a tener que empezar a ver estas decisiones de adaptación que ya habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Estudiar ese entorno, decidir si vamos a internacionalizarnos, a qué mercados,
cómo vamos a ingresar y definir el tipo inclusive del programa y la organización en la que vamos a entrar. Entonces, ahora, el chiste es cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer que esa gráfica ya funcione. Ya me la enseñaste, ya me la dijiste, ahora es cómo vamos a bajar ese balón. Bueno, pues vamos a adecuar esos productos. Primero, vamos a tener que seleccionar el mercado. Para poder seleccionar el mercado es importante recurrir a estadísticas de importación. O sea, tenemos que empezar a ver qué estadísticas tenemos, por ejemplo, de importación, cuáles son para poder identificar esos países que compran el producto, eliminando aquellos no importadores, por existir una producción no local fuertemente protegida contra la competencia externa, o que el producto no es conocido y no existe una demanda para el mismo. Entonces, lo primero es estudiar la estadística de los productos. ¿Ese producto existe en otros países? ¿Qué tanto se vende? ¿Qué tanto se importa? ¿No? Para poder ver si yo puedo de alguna manera llegar a formar parte de ese tipo de mercado. Entonces, también vamos, de los mercados que importan el producto, se debe asignar una mayor ponderación a los que compran volúmenes muy grandes. Pues esto indica que existe una gran demanda. Si hay un volumen grande de producción o de ingreso de ese tipo de productos, bueno, pues quiere decir que sí puedo empezar a establecerme, ¿no? Ahora, la otra tampoco la dejemos al lado, puede ser un lugar virgen del producto. Entonces también tenemos que checarlo. Luego 3, es importante conocer la evolución del mercado. Y esto es, en el paso del tiempo, cómo ha evolucionado. Han ido en bandera creciente, han ido en picada, han estado en un establecimiento en donde seguimos sobre una misma tendencia. Bueno, es importante conocer la evolución del mercado, analizando, debiendo asignarse una mayor importancia a los mercados en la que las importaciones hayan crecido considerablemente, y también tener en cuenta la competencia a la que debe enfrentarse en esos mercados, local o terceros países. Y obviamente, ¿no? Si nosotros vemos que hay un declive importante del producto, bueno, pues eso puede marcarme un problema. Entonces, sí es importante para seleccionar el mercado tener primero toda esta serie de numeralias, de métricas, ¿no? Y que nosotros las podamos analizar para poder empezar a determinar si podemos llegar. Bueno, la siguiente, la investigación, análisis y selección de mercados internacionales. ¿Cómo características del mercado? La población, en términos de cantidad de población, la geografía socioeconómica, es decir, cómo tienen, cómo viven, qué usan, el tipo también de normas, costumbres y hábitos comerciales, ¿no? Esto me va a dar un buen parámetro para poder determinar qué tan adecuado está a mi producto o qué tanto tengo que adecuar, qué tantas modificaciones tengo que hacer yo a mi empresa y a mis productos para poder llegar a esos lugares. Después hacer este estudio de mercado en esas adecuaciones. El estudio de mercado es este instrumento que facilita a nosotros la información necesaria para tomar la mejor decisión. Por ejemplo, interpretar las necesidades y preferencias y determinar las actividades que debe desarrollar el exportador, ¿no? Ahora sí, ya tengo, digamos, la información básica. Ahora, lo que pretendemos hacer ahora es empezar a determinar los mercados de exportación que ofrecen las mejores oportunidades como consecuencia del beneficio singular que le brinda el producto al cliente. Entonces, ahora sí, vamos a tener que empezar a determinar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 6 factores del éxito de la exportación? Los 6 factores del éxito de la exportación. El primero es determinar los mercados de exportación que sean los que me den la mejor oportunidad en cercanía, en costo, en beneficio, en nivel, ¿no? En todo este tipo de garantías como consecuencia de este beneficio. Entonces, lo primero es eso. Luego, 2, establecer objetivos y finalidades comerciales precisos, juntamente con los medios de información convenientes para determinar la relación efectiva entre los resultados reales y los objetivos. Entonces, importantísimo, establecer objetivos y finalidades comerciales precisos, para que entonces yo pueda determinar si este país o este lugar al que quiero llegar realmente voy a poder cumplir. 3, comparar cuidadosamente los diferentes métodos de actividad en determinados mercados. Entonces, aquí sí tengo que empezar a evaluar cuál es el método para poder llegar a este lugar y entonces ver todas las actividades para poder llegar a poner este producto en el mercado, para uno y para otro, porque a lo mejor la logística puede ser muy complicada en uno y esa logística, si es muy complicada, pudiera tener un alto costo. Entonces hay que determinarlo muy bien, por eso hay que compararlo muy bien.
Luego hacer de ser procedente, pues elegir los mejores socios comerciales. Si necesitamos nosotros tener una decisión de cuáles son los mejores socios comerciales, pues decidamos cuáles son ellos y luego proporcionar los servicios de apoyo indispensables para una eficaz comercialización, ¿no? ¿Cuáles serían los apoyos recomendables para esta adecuada? Y por último, obtener una información comercial constante para fijar nuevos objetivos y determinar la política futura. Entonces, ahora sí, ya con esto vamos a ya abrir el canal, vamos a ver cómo nos vamos a estar reportando para estar midiendo cómo está creciendo el mercado o cómo está haciendo la penetración del producto en ese tipo de mercados, y de esa manera ya vamos a poder tener toda la información, ¿no? Entonces, ya tenemos esta primera parte. Ahora, ¿cómo hacer la adecuación de los productos? Pues hay varias estrategias. Tenemos las estrategias para el producto. Por ejemplo, uno puede ser la diferenciación del producto. Es decir, este producto, ¿qué tiene de diferente del competidor al que estoy llegando o del mercado en el que estoy? ¿Cuál es la diferencia básica, no? La diferencia puede estar en el propio envase, en el empaque, en la conformidad, en el uso, en el sabor, en mucho tipo de cuestiones. Ahí tenemos que ver cuál es mi estrategia de diferenciación. Mi estrategia de segmentación, ¿no? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Pues es un producto muy bueno, pero a lo mejor tenemos que dirigirlo precisamente al segmento de edad o de sexo más importante que nosotros queremos. Cualquiera de que sea la estrategia que se use, es necesario que la gerencia adapte sus políticas a mercados externos, y los ajustes que se realicen pueden involucrar las características físico-funcionales del producto, su envase, su marca y sus servicios auxiliares. Luego, la línea de producto. La línea de producto debe considerar, uno, las características del mercado, es decir, qué diferencias hay entre compradores potenciales, sexo, ingreso, por ejemplo, la composición de las líneas de productos competitivos y los deseos de los compradores, etcétera, y las necesidades de los canales de distribución. Entonces, aquí, ¿cómo va a ser mi línea de producto, no? ¿Vamos a ser adecuado a las características del mercado o una necesidad por cada canal? Y entonces ya puedo agarrar y decir, bueno, pues el canal A va por esta necesidad, el canal B por esta necesidad, justo como les había hablado en clases anteriores con respecto, ¿se acuerdan?, a la parte del papel de baño, ¿no? Que yo, bueno, pues tengo líneas diferentes dependiendo del tipo de lugar al que voy a llegar. Luego, los factores de operación. Diseñamos los envases para los mercados internacionales, el envase del producto. La función del envase, y esto es algo muy importante, es informar al comprador sobre el producto. El envase puede ser el producto de aspecto de alta calidad y de precio elevado. Los envases influyen en la decisión de los compradores. Aquí voy a abrir un poquito el parámetro, ¿no? Recordemos que en la estrategia de envase tenemos nosotros algo que nosotros llamamos las 4 Es. Lo que nosotros llamamos envase, empaque, embalaje y etiqueta. Entonces aquí nosotros tenemos esto, es lo que contiene al producto, y al contener el producto está en contacto directo con el producto. El empaque, esto es lo que contiene al envase y al producto, y este empaque, su característica más importante, aparte de contenerlos, es la protección. Protege al envase y al producto. Luego viene el embalaje. Su objetivo importante es la transportación para proteger al empaque y al envase. Y después viene la etiqueta, que aquí es donde tenemos toda la información del producto. Entonces, fíjense, bien interesante. El envase es el que contiene el producto, el empaque protege al envase y al producto, el embalaje protege a todos en la transportación, y la etiqueta es la que informa. Entonces, un ejemplo muy interesante es, pongámoslo así, una loción. El producto es el líquido
el envase es el vidrio en donde se contiene la botellita, el empaque es la cajita, el embalaje es la caja en donde tengo varios, ¿no? Y la etiqueta pues puede venir en el producto, en el envase, en el empaque o en el embalaje, en todas, puede venir en todas. Otro ejemplo, los cornflakes, por ejemplo, ¿no? La hojuela de maíz, ese cornflakes, ese es el producto. El envase es la bolsita en donde viene el contenido, el cornflakes, es la bolsita de cera. El empaque es la cajita que protege a la bolsita y a las hojuelas, y la etiqueta viene incluso impresa en toda la caja, ¿no? Entonces es importante que lo veamos, porque precisamente basado en esto es como vamos a tener que empezar a ver cómo vamos a adecuar nuestro envase, nuestro empaque, nuestro embalaje y nuestra etiqueta, ¿ok? Entonces, ¿cuáles vienen siendo nuestros factores de operación de nuestras 4 E's? Bueno, pues primero, el envase y el producto. La función del envase consiste en informar al comprador. El envase puede dar al producto el aspecto de alta calidad y precio elevado, o bien de baja calidad y precio módico. Los envases influyen en la decisión de los comprados. Ojo, recuerden que una compañía que se llama AC Nielsen, que es una compañía de orden internacional, así las voy a poner, ellos se dedican a la investigación de mercados. AC Nielsen dice que cerca del 70% de las compras del producto se hacen con el producto físico en la mano. La decisión de compra del producto, al final, en el supermercado, se hacen a través de tener el producto físicamente en la mano. Entonces, bueno, por eso les decía que los envases influyen. Bueno, ahora, el diseño de envases, pues ahí es donde tenemos que empezar a adaptarlos. Y tenemos que empezar a ver pues, el ambiente del producto, qué letras y colores, cuál va a ser el argumento de venta, si el envase va a tener alguna forma. El envase como producto también forma parte fundamental, es decir, el envase va a ser también el producto, el aspecto va a ser de algún estereotipo importante, va a ser un efecto superficial, va a ser un efecto muy profundo, una definición de sectores, inclusive de sexo, ¿no? O sea, hablamos que hay envases en donde el color determina el sexo del producto. El producto tiene un sexo, ¿no? Es decir, tiene esta parte importante que lo define, de que yo no traería un producto de tal color, porque bueno, pues el envase es de color rosa y pues yo no soy mujer, ¿no? Adecuaciones del producto, pues también hay, constituye todo esto que le contribuye a la satisfacción del consumidor: color, gusto, dimensiones, diseño, estilo, materiales, características, especificaciones técnicas, razones para su empleo, métodos de empleo y condiciones de empleo. Entonces, todos estos son formas de adecuación del producto. Entonces, elijamos cuáles son las que nos van a convenir. El embalaje de expedición, como ya habíamos explicado un poco qué es el embalaje, bueno, pues cuáles son los métodos de transporte que voy a ocupar, cuáles los requisitos de protección, los métodos de manipulación, las condiciones de almacenamiento, los requisitos de comercialización, para que yo pueda elegir el mejor embalaje y el producto, si yo lo mando a otras naciones, quede muy bien protegido, ¿no? El envase de productos industriales, ¿no? ¿Qué tipo de condiciones? Productos industriales, ojo, los productos industriales son aquellos productos como maquinaria pesada, por ejemplo, ¿no? Esos son productos industriales. Un producto como estos no es un producto industrial, es un producto de consumo, pero la empresa que hace las roscas o que cierra estas botellas, esta empresa pues ocupa ya una maquinaria. Esa maquinaria es un producto industrial. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de almacenamiento, los requisitos de identificación, la manera en que las mercancías se sacan del envase y los requisitos sobre la nueva utilización o devolución del despacho? Eso es muy importante, porque entonces aquí podemos tener un problema muy grande sobre esto. Y bueno, el embalaje de expedición son los requisitos de información, reglamentos de etiquetado, idioma, conocimientos del consumidor tiene sobre el producto, los requisitos de comercialización, condiciones de exposición, preferencias de tamaño y forma, impresiones que se desean, impresiones en los consumidores locales que producen los nombres comerciales, colores, símbolos, bla, bla, bla. Entonces, este es el tipo de adecuaciones que podemos empezar a realizar. Y bueno, también tenemos la utilización de distribución, los requisitos de distribución, condiciones de almacenamiento doméstico, requisitos sobre la utilización, requisitos legales, requisitos de protección
Y pues con todo esto ya tendríamos nosotros que empezar a hacer las adecuaciones. Muy rápido vamos a concluir con esta parte del producto dentro del planteamiento global de exportación. Fase 1, primero, tenemos que identificar y medir las oportunidades que ofrecen los mercados alternativos. El potencial de mercado, población, el potencial de ventas. 2, la determinación de objetivos que la firma pretende alcanzar en un determinado tiempo. Y 3, la estrategia operativa. Entonces, con esto ya podemos nosotros empezar a decidir cuáles van a ser las acciones que va a tomar la empresa para poder adecuarnos a esa parte cultural en cada uno de los países, ver el costo de las adecuaciones y si esas adecuaciones son muy pocas o son prácticamente nulas, bueno, pues al final del día saber que el producto es el adecuado para ese mercado, ¿no? Y por último, pues de aquí ya hablaremos de cómo está esta parte del departamento de diseño y de cada una de las etapas del proceso, tanto los valores establecidos que son dinámicos y toda esta parte de diseño que vamos a ver para la siguiente clase. Yo lo único que me resta comentarles es, por favor, sigan sus lecturas, sigan sus tareas y nos vemos en la siguiente clase. Fue un placer verlos. Vamos a continuar con la parte de la adecuación del producto y el departamento de diseño en la siguiente clase. Muchas gracias.